En lo que va de 2026, el Oxford English Dictionary ha agregado 1.900 palabras. En todo el año anterior, el DRAE aceptó 330 palabras. Las que ellos consideraron que eran adecuadas. La palabra antivacunas no está todavía en el diccionario. La palabra pseudociencia no está todavía en el diccionario. Si quieres astrología como estudio de la posición y del movimiento de los astros, como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas, ni siquiera un presuntamente por allí, ahí lo tienes. Pues estos son los comentarios de la semana y sus terribles resultados. Y comenzamos con Kianga Caribe, quien nos dice: Mauricio, la inteligencia emocional es pseudociencia, gracias por tu video, de nada. La respuesta, yo supongo que sí, tengo toda la idea de que es una fantasía. La inventó un psicólogo sin hacer ningún estudio, ninguna validación de ningún tipo se le ocurrió. Y a partir de ahí se le han ido ocurriendo a otras personas la inteligencia social, la inteligencia cultural, la inteligencia, la que tú le quieras inventar. Pero no hay ninguna base para pensar que la inteligencia emocional sea algo diferente de la inteligencia común y corriente. Vete a saber. Nuestro siguiente comentarista es Armando Villa Ceballos, que dice: ¿qué opina del socialismo autogestionario? Claro, el socialismo autogestionario es básicamente aquello que implantó Tito en Yugoslavia después de romper con Stalin. Y digo yo, no funcionó por los clásicos problemas de las cooperativas. Las cooperativas, siendo un sistema que yo apoyo muchísimo, no es un sistema que esté exento de problemas y problemas muy graves. No se reinvertía, no se creaba empleo nuevo y la herencia de las participaciones era muy problemática. Es decir, tú eres cooperativista, tienes una centésima parte de la empresa, pero tienes 2 hijos. Cada uno de tus hijos va a tener media centésima parte de la empresa y sus hijos, y cómo generas trabajo para los 2. La cooperativa no suele hacer eso. Además, en Yugoslavia finalmente el partido también controlaba todo desde atrás. Y además seguías sin tener gente que supiera conducir una empresa. Tito cambió la burocracia del Partido Comunista, que no sabía de llevar adelante empresas, por los trabajadores que tampoco sabían. Luis Fernando Madrigal nos dice: ¿crees que no sé por qué dice aún así? Dice: ¿crees que la fluidez del inglés facilita adaptarse mejor a la estructura de la música que, por ejemplo, el español? ¿O no existe eso de un idioma sea más adaptable que otro? El problema de las letras no es el idioma, sino la calidad, es lo que decíamos en el vídeo. El blues y por consecuencia el rock están más adaptados a un lenguaje que tiene un ritmo pentasilábico, como es el inglés, cuya poesía está frecuentemente en pentasílabos yámbicos por su tipo de acentuación, no por otra cosa. Mientras que el español se siente más cómodo en el verso octosilábico, y es por eso que es tan fácil hacer romance o corrido. Por lo tanto, hay que hacer un rock adecuado al idioma o manejar el idioma pensando en adaptarlo al blues o al rock. Es decir, hay que saber qué hacer y cómo hacerlo, y esto se hace estudiando el idioma. A muchos les importa un pito, y lo vemos por desgracia en nuestras letras. Otros, como José Cruz, pueden jugar con versos de 5 y 7 sílabas, como en esa maravillosa canción que es Azul, y lograr cadencias magníficas que entran perfectamente en el blues y en el rock. Luego seguimos con el Partisano, que nos dice: en la Tierra existieron otras civilizaciones miles de años atrás porque se han encontrado huesos de humanos gigantes. Quisiera una respuesta al respecto. Gracias. Mira, la respuesta es no. No existen los huesos humanos gigantes, son trucos fotográficos y ahora es mucho más fácil hacerlos con inteligencia artificial. Este tipo de cosas se hacían, ni siquiera necesitabas Photoshop, esto se podía hacer con una manipulación fotográfica pre-Photoshop. Con Photoshop es mucho más fácil, ¿no? Pero hay un problema que hay que tener en cuenta, no se lo comenté, pero lo comento ahora. Mira, arriba de 2,70 m y unos pocos centímetros, el cuerpo, la masa del cuerpo es tal que no pueden sostener a los huesos. Hay una ley del desarrollo biológico que se llama la ley del cuadrado cubo. Si la base del cuerpo aumenta por el cubo, es decir, en vez de 3 es 9, 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27, 3 a 27, la fuerza del hueso solo aumenta por el cuadrado.
dando como resultado juntas sobrecargadas, problemas graves para el corazón y mala circulación. Por eso no puede haber hormigas gigantes. Si quieres ser un animal gigante necesitas unas piernas y unos huesos enormes como los que tienen los rinocerontes, los elefantes, los hipopótamos. El hombre más alto que se ha verificado en la historia fue Robert Pershing Wadlow, que lo tenemos allí en una de sus fotografías, murió muy joven, tenía 2 metros con 72 de altura. Su crecimiento fue causado por un tumor pituitario y él necesitaba abrazaderas en las piernas para soportar su peso, y no era un hombre con sobrepeso ni mucho menos, ¿no? Pero finalmente una de las abrazaderas le causó una lesión que se convirtió en una infección que acabó matándolo, como digo, muy joven. El tipo más alto que tenemos ahora, que tiene capacidad atlética, es Víctor Wembanyama, que mide 2,25 m, y es muy difícil que alguien más alto tenga capacidad atlética porque los huesos se vuelven frágiles. Entonces, la raza de los gigantes, esos como los de la primera fotografía que puse, pues es absolutamente imaginaria, ¿no? Luego nos dice José Suyil, madre mía, bueno, tengo conflicto, señor Schwartz. Bueno, no me llamo así, revisa, es muy fácil, está en el canal como mi apellido. Yo le creo porque usted lo vivió y tiene amigos que lo viven, se refiere a lo del antiyanquismo. Sin embargo, los chicos del canal de YouTube, Bully Magnet, sacaron un video donde expresan que Estados Unidos activamente han golpeado a Cuba, es cierto, y buscado que su gente viva en la miseria, sí es cierto. ¿Por qué ese conflicto? Porque según me parece se informan, y desde mi punto de vista Bully Magnet y ustedes son canales muy bien informados. Ya, pero yo te cuento las dos partes. Sí, Estados Unidos por supuesto golpeó a Cuba, promovió la invasión en Playa Girón, promovió la contrarrevolución en la Sierra del Escambray. Yo conocí a un cubano que precisamente hizo inteligencia contra la contrarrevolución en la Sierra del Escambray, un tipo del que ya hablé. Pero las malas acciones de Estados Unidos son una cosa, pero Cuba, sin embargo, no desarrolló su economía. Es decir, independientemente de lo que hizo Estados Unidos, que sí lo hizo, Cuba no hizo un esfuerzo, el gobierno cubano, el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, no hizo ningún intento por desarrollar su economía, dependiendo de la Unión Soviética hasta para la pasta de dientes. Y eso también es cierto, y los de cualquier otro canal deberían saberlo. El embargo es un pretexto para cubrir la inutilidad del partido cubano, y esto es demostrable, y lo hemos demostrado aquí con las cifras de importaciones y exportaciones de Cuba. ¿Okay? Este video en concreto, bloqueo cubano, mito y coartada, con esas calles de La Habana, de esa ciudad preciosa que es La Habana, convertidas en eso por la ineficiencia de un gobierno inútil, que no importa que sea comunista o no lo sea, son unos inútiles. Lo puedes buscar y está demostrado con cifras, con números. David MRZ 6454, perdón, dice: el problema de los que apoyan el comunismo lo hacen desde su cuarto con internet, luz y comida, pero no quieren vivir en los países comunistas. Qué fácil cayó Maduro en Venezuela, simplemente le ofrecieron mejor vida a sus camaradas y para pronto lo traicionaron. Digo, a ver, tienes una serie de problemas en tu empanada mental. 1. Maduro no era comunista. Era un dictador populista, depredador y corrupto. 2. Los únicos países comunistas que quedan son China, Laos, Vietnam y Cuba. Y China es capitalismo de Estado, y Vietnam otro tanto, y Cuba va para allá, y Corea del Norte es juche y no es comunista. La gente cree que Corea del Norte es comunista, tiene la ideología juche que desarrolló el camarada Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, en cientos de libros que se supone que escribió. 3. Sus camaradas de Maduro no eran sus camaradas, eran sus cómplices delictivos. Simplemente les dijeron: quitamos a este, pero te dejamos el negocio delictivo, y dijeron que sí. Pero eso a los venezolanos pues, no les sirvió de mucho, ¿no? No tiene nada que ver con el comunismo, desafortunadamente o afortunadamente. No lo sé. Carlos García LX7MJ nos dice: aunque tiene razón al decir que los gobiernos de izquierda son en parte culpables de muchas carencias y problemas, usted minimiza la injerencia de Estados Unidos, que como política exterior boicotea a cualquier gobierno que no acepte ser su vasallo.
Y esto es esta creencia de que Estados Unidos es absolutamente todopoderoso. Lo acabamos de ver con España. España se ha rehusado a doblarse a las exigencias de Trump. Y Trump ha dicho, ya no comercien con España. Sí puede decir lo que quiera, no puede resolver nada. Porque el comercio de Estados Unidos con España se hace a través de la Unión Europea. Y al día siguiente dijo que ya éramos amiguitos otra vez. Yo no dije nada de lo que dices. Yo no hablé para nada de gobiernos de izquierda. Sobre todo hablé de México, cuyo gobierno no es de izquierda, y de Cuba, que es de izquierda marxista con una dinámica totalmente distinta. ¿Por qué Estados Unidos, te pongo un ejemplo, no consiguió sabotear a Vietnam? Le aplicó un embargo comercial brutal a partir del momento en que perdió la guerra. Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. En 25 años Vietnam lo superó y levantó una economía como no lo ha podido hacer Cuba en 67 años. Piénsalo. Bueno, dice Lucho XRC 91, o sea, yo no sé de dónde sale el OSEA, pero dice, o sea, filosofía científicamente informada por una epistemología rigurosa. No existe tal cosa, no puede existir. Si estás científicamente informado, estás haciendo ciencia, no estás haciendo filosofía. Y llegamos a nuestro premio Elton de esta semana. Y el tontomentario de la semana nos lo ofrece Ambrosio Salazar 7821, quien nos dice: pareciera que es una mafia igual que la industria disquera cuando existía el disco. Habla de la edición de libros. Hay muchas personas detrás de un libro, aparte del autor hay mucha gente, sí, muchísima gente. Están los que hacen el papel, los que hacen los ordenadores, computadoras o computadores, pero también están los correctores, los maquetadores, los distribuidores, los impresores, los encuadernadores y los libreros. Entonces, lo que tú dices es, el dueño de la editorial se queda con todo, igual pasaba con los músicos y los sellos disqueros. No puedes decirte la estupidez. Del precio de tapa, o sea, lo que pagas tú por el libro en la librería, el 50% es para el librero y para la distribución. Distribuidor y librero se llevan la mitad. Supongamos que es un libro de 10 euros. 5 euros son para el librero y el distribuidor. 1 euro es para el autor y el 40 restante es para pagar revisores, correctores, maquetadores, impresión, distribución, todo el material, toda la gestión de la editorial y beneficios. No tiene nada que ver con la industria del disco. Por cierto, el autor de libros conserva sus derechos de autor, a diferencia de los músicos que solían entregarlos a la editora musical. Por eso Paul McCartney no es dueño de los derechos de los Beatles y por eso Brian May no es dueño de los derechos de Queen. No tienes idea de lo que estás diciendo, pues. Eusebio X8X dice: señor, ¿no cree que la derecha, Salinas Pliego, PAN, PRI, grupos económicos poderosos en México no son instrumentos de los gringos? Muchos mexicanos sí lo creemos, al ver que desde que los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum dejaron de serlo, nuestro país, los de abajo, que somos la inmensa mayoría, mira, la inmensa mayoría no tiene lo que tú tienes, Estamos empezando por tu ordenador o tu computadora o tu móvil o celular. Estamos viviendo con mayor dignidad y la derecha está que se la lleva a pifas por esto. Vicente Vox, claro ejemplo de su famosa frase dirigida a Fidel Castro de "come si te vas", que no fue Vox, fue Castañeda. Cuando iba a llegar el presidente de Estados Unidos a una reunión entre líderes, más servilismo no puede haber. Y creo que muchos son aliados de Estados Unidos, que no es lo mismo que estar haciendo lo que ordena Estados Unidos. Se alían a Estados Unidos porque les conviene. Pero yo creo que ninguno es tan aliado como López Obrador. López Obrador creó la Guardia Nacional para servir a Trump. Que digas que tú vives con más dignidad mientras tu gobierno deja prosperar la delincuencia para que aterrorice a millones y llene de muertos el país, más los muertos de la pandemia, me parece de un egoísmo extremo. Aarón J. Valerio, Aarón A. Valerio J-EW4WZ. ¿Qué piensa de la comedia televisiva española? A ver. Ha tenido grandes momentos que yo recuerde, pero hay muchos más. 7 Vidas o Cámara Café funcionaron muy, muy bien. Ha tenido otros momentos muy, muy bajitos. El peor momento fue el llamado Club de la Comedia, haciendo stand-up fake, donde le ponían varios guionistas a un famosito para inventarle una rutina que simplemente leía en el teleprompter.
Porque, ahora, esto fue lo que respondí, pero quiero agregar una cosa. Mira, el verdadero comediante de stand-up escribe sus propias rutinas. Cuando tú piensas en un grande como George Carlin, ¿de dónde crees que salían sus rutinas? Lo que cuentan quienes lo conocieron es que él se levantaba, desayunaba y se sentaba a escribir. Se levantaba a comer, se sentaba a escribir. Cuando no estaba de gira, cuando estaba presentando un espectáculo, estaba presentando el siguiente espectáculo. Y escribía 4, 6 y 8 horas al día. Y iba observando y leyendo noticias y viendo la televisión y viendo lo que pasaba y observando la realidad para ir escribiendo, escribiendo, escribiendo y desechando y afinando y corrigiendo hasta tener las maravillosas rutinas que nos dejó George Carlin. Cuando a un famosete le escribes, 4 guionistas le escriben unas supuestas experiencias vitales personales de él o de ella, pues francamente es horroroso, ¿no? Yo creo que es de lo peorcito que hemos visto. Luego dice Gabo Trovador: yo estoy de acuerdo en que la lengua pertenece a los hablantes, pero si no tenemos alguna institución u órgano rector, ¿cómo tratamos las faltas de ortografía en la lengua escrita? Y esto va junto con el siguiente, pero bueno, vamos a separarlos. Por el uso. El uso consagra la forma de hacer las cosas. Las instituciones, como los diccionarios del inglés, deben recoger el uso para difundirlo, pero no actuar como monarcas del lenguaje, que es lo que les gusta hacer. Y Chetocho dice exactamente lo mismo. Bueno, le voy a decir a mis profesores que con K no tienen ninguna autoridad para corregir como escribe la gente en mi pueblo. Y mi respuesta es, mira, sí, el uso común le da las herramientas a los profesores para decir esto no se escribe así, porque el uso común, cuando tú lees periódicos, cuando tú lees libros, cuando tú lees la lista de la compra, la vasta mayoría de la gente lo hace de esta manera y por lo tanto es la manera correcta. ¿Qué es lo que dice, ya lo decía yo, el Quijote? La lengua sobre la que tiene poder el vulgo y el uso, la costumbre y la gente, no las academias. Te voy a poner un ejemplo. Para mí es muy, muy revelador. En lo que va de 2026, o sea, en este año, en la mitad del año, 2 trimestres, el Oxford English Dictionary ha agregado 1,900 palabras al diccionario. ¿Por qué? Porque son palabras que se usan. Si ellos detectan que esto se está usando en televisión, o lo están usando los jóvenes, o se está usando en una especialidad determinada, o se está usando comúnmente, o se inventó y ha pegado, ellos lo recogen. No están diciendo si es correcto o incorrecto. En todo el año anterior, el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, aceptó, no recogió, aceptó 330 palabras. Las que ellos consideraron que eran adecuadas porque ellos rigen el idioma. Y entonces tienes cosas como esta. La palabra antivacunas no está todavía en el diccionario. La palabra pseudociencia no está todavía en el diccionario. La palabra pseudoterapia no está en el diccionario. Ahora, si quieres mesana, porque es el mástil que está más a popa en el buque de 3 palos, y es al mismo tiempo la vela que va contra la mesana envergada en un cangrejo, que es de tiempos de la navegación a vela del siglo XVII y para atrás, ahí la tienes. Si quieres astrología como estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas, ni siquiera un presuntamente por allí, ahí lo tienes. Nadie usa los palos de mesana ni las velas de mesana en la actualidad, pero el DRAE lo tiene. Pero otras palabras que nos parecerían importantes, la otra que yo encontré era tesseracto, que es el hipercubo, que es la representación tridimensional de un cubo de 4 dimensiones. No están. ¿Por qué no las consideran ellos? No pasa su examen de estas personas que forman la academia, la mayoría de los cuales no son ni lingüistas ni lexicógrafos, que es la profesión de hacer diccionarios. Son escritores y médicos y caricaturistas y poetas y periodistas que trabajamos con el idioma, pero no somos profesionales de la creación de diccionarios. Así que el uso es 1000 veces preferible, recoger el uso y que el uso vaya decidiendo cómo va el idioma, y no 30 y tantas personas que se reúnen 1 hora a la semana, los jueves, 20, creo que son 40 semanas al año, o menos,
y deciden sobre lo que vamos a hablar millones y millones de personas. Es absurdo, hombre. Y con eso terminamos nuestros comentarios. Espero que sirva de algo.